Carta número 41. Abril de 1914. Un método para discernir la verdad de sus apariencias. En la carta del mes de febrero tratamos de la cuestión de dónde podremos encontrar la verdad y el modo de conocerla cuando la hayamos encontrado, pero no es de ninguna utilidad el buscar la verdad o el conocerla cuando la hayamos encontrado, a menos que la pongamos en práctica en nuestras vidas, puesto que no se sigue forzosamente que hagamos así por meramente hallarla. Hay gentes, muchas en relación, que recorren el mundo civilizado en busca de tesoros raros de arte antiguo, ya en cuadros, ya en monedas. Hay también muchos, que fabrican imitaciones de los artículos legítimos, con lo que el buscador de estas cosas corre el riesgo de verse burlado por hábiles bribones, al menos que él tenga medios de saber distinguir lo legítimo de lo falsificado. En este respecto está amenazado por el mismo peligro que el investigador de la verdad. Porque hay muchos pseudocultos e invenciones habilísimas que pueden sorprender nuestra buena fe. El coleccionista a menudo encierra su hallazgo en un cuarto oscuro y se deleita en su contemplación en aquella soledad, soliendo ocurrir, y no infrecuentemente, que después de muchos años o muy bien una vez después de muerto, se descubre que algunas de las cosas que guardaba con tanto celo y evaluaba más eran burdas imitaciones de ningún valor. Del mismo modo, uno que ha encontrado lo que él cree ser la verdad puede enterrar su tesoro en su propio pecho, o poner su luz bajo un matorral para caber, quizás después de muchos años, que lo que ha estado tan celosamente acariciando es una burda y espúrea imitación. Así, pues, se presenta la necesidad de una prueba final infalible, una prueba que elimine toda posibilidad de decepción y el problema es el modo de descubrirla y aplicarla después. La contestación es tan simple como eficiente es el método. Cuando preguntamos a los coleccionistas el medio de que se valen para saber si un determinado artículo que han adquirido y que estiman, es una imitación o es legítimo, generalmente nos dicen que es mediante su examen por alguna persona que haya visto el original. Nosotros podremos engañar a todos los hombres durante un cierto tiempo o a una parte de ellos durante toda la vida, pero nos es imposible el defraudar durante toda la vida a toda la humanidad, y si el coleccionista hubiera exhibido públicamente su tesoro en vez de ocultarlo secretamente, hubiera conocido rápidamente por el conocimiento colectivo de todo el mundo, si su objeto era legítimo o falsificado. Ahora recapacite en esto, pues es muy importante. Tan cierto como el general misterio y las reservas de los coleccionistas ayudan, incitan y estimulan el fraude respecto de los traficantes de curiosidades, así también el deseo de tener y poseer para nosotros mismos grandes secretos no conocidos por la plebe, estimula el tráfico de aquellos que negocian en iniciaciones ocultas, con ceremonias pomposas, para seducir a las víctimas de ellos para luego desaparecer con su dinero. ¿Cómo podremos probar el valor de un eje si no es por su uso, y de este modo viendo la forma en la que conservará su extremidad después de estar sometido a un trabajo real y constante? Lo compraríamos nosotros si el vendedor nos dijera que lo colocáramos en un rincón obscuro, donde nadie pudiera verlo y prohibiéndonos a nosotros mismos que lo utilizáramos. Ciertamente que no. Nosotros lo querríamos ver trabajar en nuestra máquina o taller donde pudiéramos constatar que esta pieza tenía el temple debido. Si comprobáramos que estaba construido de acero verdadero nosotros lo apreciaríamos. Pero, si por el contrario, diríamos al vendedor que se quedase con su material inservible. En el mismo principio se asienta nuestro tema, ¿y cuál es la razón de comprar los efectos de los buhoneros de secretos? Si sus artículos fueran acero fino no habría necesidad de tal secreto y a menos que nosotros podamos emplearlos en nuestras vidas cotidianas no tienen ningún valor. Así tampoco es de valor un eje a menos que podamos utilizarlo, pues este se enmohece y pierde su filo. Así, pues, tiene el deber cualquiera que haya la verdad el emplearla en el trabajo del mundo, con la doble finalidad de salvaguardarse a sí mismo para asegurarse de que esta verdad resistirá la gran prueba y para dar a otros la oportunidad de compartir el tesoro que encuentra útil para él. Por lo tanto, es verdaderamente importante que sigamos el mandato de Cristo. Dejad que brille vuestra luz. Carta número 42. Mayo de 1914. Nuestras responsabilidades en cuanto a comunicar la verdad. Con respecto a la carta del mes pasado, uno de los estudiantes nos escribe:
En su carta parece ser que hay la consideración implícita de que no existe secreto o discreción que guardar por parte del individuo que sabe de cosas ocultas, para comunicarlas a los demás, así como tampoco que no incurre en responsabilidad personal alguna, o por lo menos, la explicación dada por usted no parece ser simple y clara. Es, por supuesto, imposible el abarcar un asunto de esta naturaleza en una o en varias cartas. Pero la cuestión respecto a la responsabilidad de esparcir la verdad nos concierne realmente a nosotros en cuanto al peligro que representa de usarlo mal. Mi comunicante dice, además, que hay determinadas sectas en el país que poseen algunos poderes y que emplean con propósitos egoístas y avariciosos, y pregunta si sería erróneo el ocultar estos poderes de tales clases de gentes. Ciertamente que no. Pero los hermanos mayores tienen eso a su cuidado y ellos son los guardianes y custodios reales de todo aquello que es altamente peligroso. El hipnotismo es peligroso, efectivamente, pero no hasta tal extremo como las fuerzas ocultas de que habla nuestro comunicante. Durante la antigua dispensación de los israelitas las tinieblas reinaban en el santuario de los santuarios y era solo permitido que unos cuantos sacerdotes y levitas penetraran en el templo. El sumo sacerdote podía solamente entrar en el santuario de los santuarios y eso una vez al año únicamente. Pero en la crucificación se rasgó el velo del templo, este fue inundado de luz y desde aquel momento no existe ningún secreto prevaleciente sobre la iniciación. Sin embargo, ello es, en cierto sentido tan secreto como siempre, pues como dije en la última carta no consiste en ninguna ceremonia en absoluto. Es una experiencia interna y nosotros debemos tener el poder dentro de nosotros mismos para vivir tal experiencia antes de que se nos presente. Este secreto es de la misma naturaleza que, por ejemplo, los misterios de la raíz cuadrada son un secreto para la mente infantil. No hay remuneración por la iniciación que pueda implicar o conferir una comprensión de estos problemas por la mente del niño. Este debe vivir el número de años suficiente y madurarse gradualmente hasta el punto en que sea posible iluminarle con estos conocimientos. Cuando haya alcanzado tal punto no habrá ninguna dificultad que se oponga a que este niño sea iluminado con tales cálculos. Él los comprenderá y verá la verdad acerca de ello muy fácilmente. Es exactamente esta verdad de la cual hablamos en la carta del mes pasado. El discípulo debe pasar por un periodo de entrenamiento y ejercicio y por esta instrucción se hace maduro y dúctil hasta tal punto que él pueda vivir la verdad dentro de sí. Entonces cuando llega el momento es muy fácil para el maestro o el iniciador el indicarle por la primera vez el modo de emplear la verdad que ha descubierto, el usar la fuerza que ha almacenado, y entonces es cuando llega el momento de ser iniciado. Pero esta experiencia no puede comunicarse a ningún otro. Es absolutamente sin utilidad el esforzarse en explanarla. No es por consecuencia de ninguna ceremonia, ni de ninguna otra exhibición externa que llega a ningún hombre, sino que es un resultado real de sus acciones del pasado. Por lo tanto, puede aplicar esa verdad en su vida diaria aunque otros sean absolutamente incapaces de concebirla, al igual que el niño es incapaz de apreciar lo que sucede cuando se le explica en una pizarra un ejemplo de raíz cuadrada ante sus ojos. De este modo están las reales y vitales verdades guardadas de todos, hasta que la llave del mérito abre la cerradura de la caja de los tesoros. Carta número 43. Junio de 1914. El voto femenino y su igualdad moral. De la carta del mes pasado saltará la evidencia, por extraño que ello parezca, que la ópera Tannhäuser es la cruzada legendaria de lo que ahora viene discutiéndose tanto, es decir, el voto de la mujer, del cual oímos hablar tanto en los tiempos modernos. También es evidente, como allí dijimos, que lo igual produce semejante, y una mujer que es tímida y miedosa, que ha sido llevada a la fuerza al matrimonio de manera brutal, quien se ve a sí misma manumitida como si fuera una bestia más, ni libre para exteriorizar sus ideas y sentimientos, no puede producir una sucesión noble, fuerte y sin miedo, unos hijos con el coraje suficiente para adherirse a sus ideales. Así, pues, tanto tiempo como sostengamos a la mujer en esta limitación, negándole su lugar en el mundo como auxiliar cooperadora y compañera del hombre, tanto tiempo retardaremos el desenvolvimiento de la raza y el nuestro. Esta es la razón esotérica por la cual debe haber entre los dos sexos una igualdad absoluta.
Si el hombre comprendiese y concibiera totalmente la idea de que nacemos en cuerpos alternos, bien pronto accedería a las peticiones de la mujer, si no por otra razón, por la egoísta razón de que en su vida venidera aquellos que ahora están ocupando un cuerpo masculino, tendrán que poseer un vehículo físico femenino y tendrán que vivir bajo las condiciones que ahora ellos creen. De este modo los hombres que niegan ahora los justos privilegios que pide la mujer, tendrán que trabajar algún día bajo estas condiciones, mientras que aquel sexo que ahora está revestido con un cuerpo femenino disfrutará los mismos privilegios que ahora pide sin tener necesidad de luchar por ellos, pero en la forma que el autor ve este asunto no es meramente el privilegio de votar el de mayor importancia, sino el de la igualdad moral que la mujer debe poseer y al que ciertamente tiene tan perfecto derecho divino como el hombre. Un punto expuesto en Tannhäuser debe, especialmente, llamar la atención de aquellos que anhelan vivir la vida superior, y es el de que Tannhäuser se ve acusado por sus amigos estrictamente por sus pecados al enterarse de ellos, como después lo es por la misma Iglesia. No hay un patrón doble de moralidad en la naturaleza. El pecado es pecado para cualquiera que lo cometa, y aún más, pues, aquel que mucho se le dé, mucho se le pedirá. Por lo tanto, las personas que han llegado a un estado elevado de iluminación deben, sobre todo, aprender a vivir una vida pura y honesta en armonía con sus ideales. Si, por la iluminación, nos elevamos por encima de la ley, no empleemos, como dice Pablo, nuestra libertad como ocasión de satisfacer la carne. La doctrina de las almas gemelas y de las afinidades ha hundido muchas vidas, que si no hubiera sido por ellas habrían sido coronadas con gran desarrollo del alma. Lo que la sombra es a la luz, lo que el demonio es a Dios. Eso es precisamente lo que la lujuria es al amor. El amor es divino, una camaradería de las almas libres. La lujuria es diabólica y el transgresor es un esclavo del pecado. No importa que el ultraje haya sido legalizado por el Estado y bendecida por la Iglesia. Así, pues, esforcémonos para luchar para amarnos los unos a los otros como espíritus, antes bien que satisfacer nuestras pasiones carnales. Carta 44. Julio de 1914. El vicio del egoísmo y el poder del amor. En la última lección vimos que el señor de Wartburg pidió a los trovadores que describieran el amor. Como quiera que todos aspiramos a desenvolver dentro de nosotros mismos esta cualidad, es seguramente de la mayor importancia que examinemos el asunto cara a cara y veamos cuál es nuestra mayor debilidad, pues seguramente no habrá discordancia respecto al punto de que todos estamos faltando horrorosamente al amor. No importa lo que podamos parecer a los otros si cuando escudriñamos serenamente nuestros corazones nos quedamos avergonzados al conocer los motivos que nos mueven a hacer muchas cosas que a los demás les parecen son dictados por el amor al prójimo. Cuando analizamos estos motivos encontramos que son dictados por el egoísmo. Falta, que por otra parte, nunca confesamos tener. Yo he oído a hombres y mujeres decir y confesar pública y privadamente todos los pecados habidos y por haber, excepto este del egoísmo. Efectivamente, nosotros estamos engañados por nosotros mismos imaginándonos que no somos egoístas. Por otra parte, lo vemos bien claramente en nuestros semejantes si estamos dotados de alguna observación, pero no somos capaces de ver la enorme viga que cubre nuestros propios ojos. Y hasta tanto que no admitamos esta gran falta en nosotros y luchemos seria y decididamente para dominarla, no podremos progresar mucho en el sendero del amor. Tomás de Kempis dijo: yo preferiría sentir arrepentimiento que saber el modo de definirlo, y nosotros podemos sustituir la palabra amor por la de arrepentimiento. O, si nosotros fuéramos capaces de sentir amor antes bien que ser capaces de definirlo. Pero el amor no puede ser conocido por nosotros excepto en la medida que nos purifiquemos del gran pecado del egoísmo. La vida es nuestra posesión más preciosa y como Cristo dijo: no tiene el hombre más grande amor o abnegación que esto, es decir, que un hombre dé su vida por sus amigos. En la proporción, pues, que nosotros cultivemos esta virtud de la abnegación, alcanzaremos el amor, porque son sinónimos como se indica por Pablo en su inimitable capítulo 13 de la primera epístola a los Corintios. Cuando un pobre hermano nuestro llama a nuestras puertas, le damos tan poco como nos es posible. Si así obramos, somos egoístas.
¿Cero acaso le auxiliamos solamente porque nuestra conciencia no nos permite dejarle marchar con las manos vacías? En este caso también adolecemos de egoísmo, puesto que no queremos sentir los remordimientos de la conciencia. Aun cuando nosotros demos nuestras vidas por una causa. No lo hacemos porque pensamos en esta causa nos pertenece. A menudo oculto mi cara a mí mismo por la vergüenza que siento por este pensamiento en relación con la fraternidad, y aún debemos continuar en nuestro puesto. Pero no nos engañemos a nosotros mismos. Luchemos con el demonio del egoísmo y estemos siempre alerta contra sus sutiles añagazas y encantos. Si sentimos que nos susurra nuestro oído que necesitamos descanso y no nos es posible sacrificarnos por los demás, o si vemos que no podemos dar a los demás de nuestro sustento, hagamos un soberano esfuerzo para imponer la gratitud de la generosidad. En efecto, nosotros no reservamos más que lo que damos. Nuestros cuerpos desaparecen y nuestras posesiones y propiedades las dejamos detrás de nosotros, pero nuestras buenas acciones permanecen nuestras por toda la eternidad. Carta número 45. Agosto de 1914. La iniciación no puede alcanzarse por medio de ejercicios de respiración. Con el mayor disgusto por mi parte vuelvo a tocar la cuestión de los ejercicios de respiración y sus efectos sobre el organismo humano, pero una severa necesidad me obliga a exteriorizar de nuevo la advertencia contra las falsas y peligrosas enseñanzas que son promulgadas por gentes que son, o bien ignorantes o no tienen escrúpulos en su deseo de ganancia. Los ejercicios de respiración son absolutamente contrarios a las enseñanzas de la Fraternidad Rosacruz, puesto que bajo nuestras enseñanzas los resultados espirituales pueden conseguirse únicamente por métodos espirituales y no por ejercicios físicos. Desgraciadamente los grandes deseos de nuestros estudiantes para alcanzar rápidos resultados o llegar rápidamente, convierte a muchos en fácil presa para esas gentes deshonestas. Uno de nuestros estudiantes que prometía sobresalir en nuestras enseñanzas se halla ahora en un asilo de alienados, debido a que escuchó a un charlatán que le ofreció iniciarle por la suma de $25. Ahora acabo de saber también que en uno de los centros de la fraternidad un hombre que no ha estado afiliado con la residencia está cobrando sumas diferentes por horóscopos, lo cual es totalmente contrario a nuestras enseñanzas. Nosotros, anualmente, devolvemos desde esta residencia muchos dólares a personas que nos solicitan les hagamos sus horóscopos, les digamos sus caracteres y les predigamos su porvenir, por la razón de que sostenemos el principio de que una ciencia espiritual, cual la astrología, no debe ser prostituida por oro, aunque este nos sea muy necesario. Y nos entristece muchísimo el hallar a tales personas que se precian de conocer estas prácticas de la Fraternidad Rosacruz, que se coloquen al frente de centros de estudios en calidad de profesores y exponentes de las enseñanzas rosacruces. Esta misma persona ha copiado de libros indios, que cuestan unos cuantos centavos, ejercicios de respiración, los cuales vende a víctimas incautas por $1. Ahora yo les pregunto a ustedes, queridos amigos. Si no quieren creer en la palabra de uno que ha recorrido el camino y sabe por experiencia propia que no hay tren expreso para el templo de la iniciación. El camino es lento, escarpado y escabroso. Debe ser recorrido paso a paso aunque los pies sangren y el corazón esté encogido por el dolor y el sufrimiento. El cuerpo de alma. El manto dorado nupcial, que es la única contraseña de paso que nos facilitará la entrada, está regido por las buenas acciones realizadas día tras día con paciente perseverancia en el bien obrar y por no otro método. Los ejercicios de respiración no pueden ponerse en el lugar de las buenas obras. ¿No pueden mis queridos estudiantes comprender esto? Yo sé acerca de lo que estoy hablando, porque en los primeros estados de mis esfuerzos en líneas espirituales también me encontré con estos ejercicios de respiración indios y los realicé durante varios días con el resultado de que mi cuerpo vital fue casi expulsado del físico, dándome cuenta que me hallaba en un estado peligroso y suspendí los ejercicios, pero necesité para restablecer el equilibrio 2 semanas completas, durante las cuales sentía como si no pudiera sentar el pie en el suelo, es decir, una sensación tal como de ir caminando por el aire, sufriendo extraordinariamente durante aquellas 2 semanas. Puede que otros no tengan la potencia de restablecerse que yo tuve y como consecuencia verse reducidos en un manicomio. Por lo tanto, es una cosa peligrosa el probar.
Puede también que haya algunos sobre quienes no surtan efecto alguno, pero de todos modos es muy peligroso el jugar con fuego y por consiguiente no se debe intentar. Por otra parte, si usted intenta todos los días el trabajar en la viña de Cristo, esforzándose en hacer obras de misericordia, entonces el manto dorado nupcial, el cuerpo del alma, será tejido seguramente y algún día le servirá para ser admitido en el templo. Carta número 46. Septiembre de 1914. La guerra mundial y la mortalidad infantil. Hasta este momento, he hecho cuanto he podido para no comentar los tópicos actuales, pero siento que la presente crisis cósmica demanda algo de esta residencia que pueda servir de guía a los estudiantes con respecto a esta calamidad. El efecto de esta matanza de seres humanos sin precedentes tiene un alcance mucho más lejano que el que aparece desde el punto de vista físico. En primer lugar, como es lógico, este punto de vista afecta a todos nosotros. Podemos asociarnos al dolor que domina a muchos miles de hogares en los que el padre, un hijo o un esposo ha sido arrebatado por la muerte. Pero el dolor y la tristeza que podemos ver en el mundo desaparece en su insignificancia cuando se le compara con lo que toma lugar en los planos superiores de la naturaleza. Los miles y miles de víctimas de esta guerra cruel despiertan del estupor de la muerte producido por tan repentina transición del mundo físico al mundo del deseo, llevando consigo el recuerdo de las escenas del campo de batalla. Muchos de ellos están aturdidos y andan desorientados en un modo el más anhelante. No pueden concebir lo que les ha sucedido. Otros por su lado están empezando a darse cuenta de que han pasado de un plano de la existencia a otro y entonces sienten el dolor por aquellos seres queridos que han dejado tras ellos. Por todo esto unido existe en este momento en el mundo un estado indescriptible e inimaginable de tristeza y dolor tanto mental como físico. En efecto, nunca desde que el mundo existe ha habido semejante dolor universal como el que tenemos en el estado actual. Pero además de esto no debemos olvidar que estamos preparando el terreno para otro periodo de dolor en el futuro, puesto que como ya hemos explicado en nuestra literatura y conferencias sobre la filosofía Rosacruz, es imposible para estos hombres que han sido arrancados violenta e instantáneamente de sus cuerpos densos, el revisar el panorama de su vida pasada y como consecuencia el que sea grabado en la forma que debe serlo. Por lo tanto, estos egos no cosecharán el fruto de sus existencias de ahora en el purgatorio y en el primer cielo como sería de otro modo. Ellos volverán en un futuro día despojados de esta experiencia y les será necesario, con objeto de que puedan ganar lo que ahora pierden, el morir en la infancia para que se imprima en sus nuevos cuerpos de deseos y vital la esencia de su vida anterior. Así, pues, en algún día lejano nos veremos en la necesidad de sufrir una epidemia o algo de tal naturaleza que arrastrará consigo muchos millares de niños y nosotros que seremos sus contemporáneos tendremos que deplorar y lamentar tal pérdida. O, si fuera bien conocida esta ley de la mortalidad infantil, entonces no tendríamos necesidad de rogar por la paz como ahora lo hacemos. Hagamos porque todos los miembros de la Fraternidad Rosacruz oren mañana, tarde y noche, constantemente, por el restablecimiento de la paz en el más breve plazo de tiempo posible. Comprendamos muy bien nuestra responsabilidad derivada de nuestro conocimiento y vivámosla con toda integridad esforzándonos diariamente en cumplir con tal deber. Este conocimiento que hemos recibido lo debemos esparcir donde quiera que se presente la oportunidad de vida sin imponerlo a nadie. Si el mundo conociera y creyera en la ley de renacimiento y de consecuencia, si comprendiera la ley de la mortalidad infantil, una cosa tan tremenda como esta guerra no se hubiera producido nunca, y cuanto más nos esforcemos en inculcar estas enseñanzas, mejor promoveremos la paz y la buena voluntad y mejor serviremos a nuestros semejantes. Les ruego especialmente pongan toda su vehemencia y se concentren con toda la fuerza de su alma sobre el trabajo de curación que tiene a su cargo este Centro General con ocasión de las reuniones para la curación. Nosotros necesitamos todo el auxilio que se nos pueda dar. Carta número 47. Octubre de 1914. Los auxiliares invisibles y su trabajo en el campo de batalla. Un mes más ha transcurrido y aún la guerra europea está en toda su intensidad. A miles pasan al más allá, a los mundos invisibles, y este desastre es mucho más horroroso que todos los que hasta ahora había sufrido la humanidad. Como el lector sabe ya por nuestra literatura,
El mundo del deseo es el mundo de la ilusión y alucinación, y esos pobres seres que han sido lanzados a tal reino con tales horrendas heridas sobre sus cuerpos físicos, se imaginan también, como es frecuente el caso con las personas que han sufrido un accidente, el que las lesiones físicas permanecen en sus vehículos y como consecuencia continúan sufriendo por tales fantasías como si realmente pudieran sentir las heridas inferidas a sus órganos físicos. Esto es, por supuesto, totalmente inútil e innecesario. Muchos de ellos andan deambulando de un sitio para otro con heridas horrendas sobre sus cuerpos, especialmente aquellos que les fueron inferidas por estallidos de granadas o por las bayonetas. Es facilísimo para los auxiliares invisibles el acercarse a esos seres y mostrarles que sus heridas son totalmente imaginarias. Sin embargo, como los casos son numerosísimos, la tarea es gigantesca y nuestros auxiliares invisibles están pasando una época de actividad sin precedentes contra un número tan desigual y numeroso. Sin embargo, no es la angustia resultante de semejantes fantásticas lesiones corporales la que proporciona este trabajo abrumador. La angustia mental, el sentimiento concerniente a aquellos seres que han dejado solos, el miedo de los padres por sus tiernos hijos y el dolor de las madres que han dejado detrás de ellos para hacer frente a las necesidades de una familia compuesta de tiernas criaturas, es el inconveniente más grande para hacer calmar y tranquilizar a este inmenso número de desencarnados con que tropiezan los auxiliares invisibles, y este es el punto sobre el cual yo deseo pedir su decidida cooperación. El presidente Wilson de los Estados Unidos ha señalado el día 4 de octubre como un día de oración por la paz. Es siempre bueno el unirse a tales movimientos, porque nuestros pensamientos ejercitados en este sentido, producirán un considerable efecto y robustecerán extraordinariamente las rogativas generales. Este día debe ser empleado por todos y cada uno de nuestros estudiantes sinceros para la oración por la liberación del mundo de esta horrorosa carnicería. Sus pensamientos deben ser dirigidos especialmente para consolar a los que están en este mundo y en el mundo invisible también, quienes se encuentran en estado desastroso por la rotura de las relaciones con sus familias. Cada uno debe mantener el pensamiento de que aunque la guerra actual aparece dolorosa, es, sin embargo, únicamente un incidente en un largo lapso de tiempo que no tiene principio ni fin. Como espíritus somos inmortales, y estas cosas que ahora se nos antojan de tan grande importancia, cuando sean vistas desde el punto de vista espiritual y se considere el hecho de que realmente somos inmortales, se verá que son de menos monta de lo que ahora parecen tener. Cualquiera cosa que suceda será sumada a la naturaleza espiritual como una lección, para darnos un sentimiento de horror de esta carnicería que está ahora devastando al mundo. Esta guerra, mantengámonos en esta dulce esperanza, será la última guerra que alterará la paz de la tierra, pues habiendo aprendido esta costosa lección, la humanidad destruirá de una vez para siempre todos los elementos de guerra y fundirá sus espadas en arados. Tengamos en nuestras mentes tal idea. Nosotros, estudiantes de la Fraternidad Rosacruz, durante el día 4 de octubre, pero puesto que esta fecha está tan cercana que probablemente no llegaría a sus manos esta carta a tiempo, dediquemos todos los miembros de la fraternidad el domingo, día 18, como un día de oración por la paz. Para aquella fecha todos los estudiantes habrán recibido este mensaje y una vez más nos uniremos mentalmente de la mañana a la noche en este esfuerzo de restablecer la paz en el mundo. ¿Puede el reinado de Cristo reemplazar el reinado de los hombres? Pues han demostrado, elocuentemente, ser unos gobernantes inadecuados. Carta número 48, noviembre de 1914. La Guerra Mundial y la Fraternidad Universal. En casi todos los correos recibimos cartas con comentarios acerca de la guerra, pero con muy pocas excepciones no se ha exteriorizado en ellas un sentimiento de participación, indicando que sus autores tienen un ideal más elevado que aquel inculcado por los espíritus de raza y que comúnmente se le da el nombre de patriotismo. Esta actitud es la única en armonía con los principios de la Fraternidad Rosacruz. Todos nosotros estamos unidos en una asociación internacional. Todos estamos buscando el reino que debe suprimir todas las nacionalidades, y el hecho de que hayamos nacido en diferentes partes del mundo y nos comuniquemos en lenguajes diferentes, no elimina, ni invalida el mandamiento de Cristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
ni nos disculpa para desempeñar el papel de ladrón en vez del samaritano. Nos importa el elevarnos sobre las barreras y trabas de la nacionalidad y aprender a decir con aquel hombre llamado Tomás Paine: el mundo es mi patria y hacer el bien mi religión. Debemos cesar simplemente el ser nacionalistas y esforzarnos para abarcar en nuestra simpatía a todo el universo. Pero hay una guerra que vale la pena de luchar por ella, una guerra en la cual podemos emplear toda nuestra energía, una guerra en la que debemos persistir con celo incansable, y uno de nuestros estudiantes la ha descrito tan bien que no podemos hacer, por nuestra parte, cosa mejor que transcribir sus mismas palabras. Al reflexionar sobre la guerra, este pensamiento viene a mí: cuando los hombres se cansen de esta guerra intestina y dejen caer sus brazos y la paz predomine en este continente cargado con el polvo tanto de amigos como de enemigos, sus ríos teñidos de carmín con la sangre más valiosa de los imperios, se levantará una nueva Europa y una nueva civilización sustituirá a la destruida. Y el vasto número de fantasmas muertos desconocidos, agonizantes, señalará una fuerza más potente para la paz mundial que si ellos vivieran. De este modo, por las pasiones desenfrenadas del hombre, la deidad, justa y amante, nos brindará un bien último. Si los hombres, y las mujeres también, fuesen una décima parte de entusiastas para combatir al real enemigo dentro del pecho humano, como ellos lo son para levantarse en armas contra un enemigo supuesto, justamente al otro lado de una no existe línea imaginaria separatista del mundo ante los ojos de Dios, entonces el príncipe de la paz vendría por sí solo. Todos los elementos de muerte se sumirían en el limbo y la promesa gloriosa se realizaría totalmente. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y en cuanto a mí mismo, resuelvo que no cesaré en mis esfuerzos hasta que el último vestigio de maldad, error y odio sea eliminado y la elevada Trinidad de divinidad, verdad y amor reinen sin rival dentro de mí. En esta lucha real me veo a mí mismo muy pobre soldado y la marea de la lucha a menudo se pasa al bando contrario. Sin embargo, no importa que caiga mil y mil veces más, la lección debe ser aprendida y la aprenderé. Algún día con un corazón grande, una indomable voluntad, una persistencia invariable, la victoria que erguirá gallarda y la paz reinará. Esa paz que excede a toda comprensión. Unámonos todos a nuestro hermano en tan noble lucha recordando las palabras de Goethe. De todas las fuerzas que encadenan al mundo, el hombre se autolibera cuando gana el control propio. Carta número 49. Diciembre de 1914. Deseo. Espada de dos filos. Este es el momento anual en el que los buenos deseos se ponen a la orden del día. Felices Pascuas y Año Nuevo son las palabras que se oyen por doquier, y en conformidad con el uso tradicional, los trabajadores de Monte Eclesia extienden a todos los miembros de todo el globo la usual salutación de la época. Pero a la vez que de este modo tan cordial nos deseamos los unos a los otros bienandanzas y regocijos en el año futuro, después de todo, aunque los deseos hacia los otros puedan ser animantes y satisfactorios, son realmente de menor importancia. Pero lo que es de vital importancia es lo que nos deseemos nosotros mismos individualmente. Si el mundo entero conspirase antagónicamente contra nuestros deseos, nosotros, a pesar de ello, alcanzaríamos completo éxito. Siempre que en todo momento pudiéramos mantener la intensidad y persistencia necesaria con relación al deseo. ¿Es riqueza lo que deseamos? Esta puede ser nuestra por el ejercicio de nuestra voluntad. Si deseamos poder y popularidad también lo poseeremos, siempre que envolvamos a nuestro deseo con un ardor irresistible. ¿Estamos enfermos, débiles o inválidos en otros sentidos? También podemos limpiarnos de estas impurezas corporales mediante un deseo intenso de salud. Las restricciones sociales o condiciones familiares embarazosas desaparecerán ante el vehemente deseo de aquel que desea. Pero hay también otro aspecto. El deseo es una espada de dos filos y lo que pudo parecer como la mayor de las bendiciones en un momento de contemplación, puede que se convierta en una maldición cuando pase a nuestra posesión el deseo. La mayor fortuna puede desaparecer en unas cuantas horas por un terremoto o por una baja de bolsa y el rico siempre está temiendo la pérdida de sus posesiones. Para ser popular tenemos necesidad de estar constantemente pendientes de los gestos y caprichos de todos y sin tomarnos para nosotros ni tiempo, ni descanso.
Las enfermedades corporales que parecen espinas clavadas en nuestra carne, que parece que roban la fragancia de todas las horas de alegría y de las cuales desearíamos vernos libres, pueden convertirse en la mayor de las bendiciones. Pablo tenía semejante enfermedad y suplicó al Señor, quien le dijo: Mi gracia es suficiente para ti. Asimismo puede suceder con las condiciones inarmónicas familiares, etc. Hay en todas las relaciones humanas ciertas lecciones que deben aprenderse por nuestro propio bien y, por lo tanto, debemos ser muy precavidos y cuidadosos, no desear que se nos quiten de delante sin añadir, siempre, las palabras que fueron usadas por Cristo durante la pasión en la cruz del jardín de Getsemaní. Aunque su cuerpo se estremecía contemplando la tortura que le aguardaba, dijo: No se haga mi voluntad, Padre mío, sino la tuya. Debemos recordar siempre que hay una sola cosa por la cual podemos orar con fervor ininterrumpido, y con llena intensidad, y esta es la de que seamos placenteros a Dios. Y ahora, querido amigo, la Fraternidad Rosacruz es una asociación compuesta de muchos miembros individuales. Usted es uno de ellos y no querremos mirarnos como un solo miembro para desearnos a nosotros mismos a la fraternidad, un bautismo mayor de la gracia de Dios durante el año de 1915, para que nosotros podamos ser más eficaces en nuestro trabajo de Dios sobre la tierra y precipitar el día de Cristo. Y querremos desearlo con tal intensidad que todos trabajaremos por tal finalidad durante todo el año con el máximo celo y fervor. Pueda Dios bendecir a la Fraternidad Rosacruz y hacerla un factor más eficiente en su trabajo por el mundo. Carta número 50. Enero de 1915. Prosperidad espiritual para el año nuevo. El saludo corriente de estos días es: le deseo prosperidades y un feliz año nuevo. El autor está de todo corazón de acuerdo con este saludo y lo extiende a usted, pero quizá con un significado que difiere en algo de lo que ordinariamente se desea, ya que todo consiste en una prosperidad material que es el principal objeto del deseo. Por esto el autor le desea aquel oro que se forja con la alquimia del alma, transformando el metal bajo del conocimiento del año próximo en la piedra filosofal, el mayor bien que se puede obtener del mundo. Las riquezas mundanas son siempre una fuente de cuidados para su posesor, pero esta, la joya más preciada, nos trae una paz que sobrepasa todos los límites imaginables. Además, si trabajamos únicamente para el logro de cosas materiales, nuestra tarea nos parece siempre dura y pesada, no importa cómo tratemos de romper su monotonía procurando satisfacer nuestras pasiones en eso que llamamos placeres. Una vez y otra vienen a nuestra imaginación el pensamiento: ¿para qué todo esto? Mas si laboramos en la viña de Cristo, cuando hacemos todos nuestros asuntos como si fuera para el Señor, el aspecto cambia enteramente. Cristo dijo: Mi yugo es llevadero y mi carga ligera, y esta es una verdad de actualidad, aunque no quizás en el sentido ordinario. El autor y los que con él han convivido muchos años, pueden atestiguar por experiencia personal que, aunque ha sido el trabajo arduo y penoso, física y mentalmente, y aunque el cuerpo ha quedado tan agotado algunas veces que ha sido casi imposible el recobrarse a la mañana siguiente, han experimentado una satisfacción, una alegría y un placer que el mundo no conoce y que no puede tampoco comprender. Los años que se han esfumado aplicados a esta tarea han sido tan satisfactoriamente empleados, que nada en el mundo podría compensar al autor y a sus compañeros por ellos, en caso de que pudieran perderlo. Cada año que pasa aprecia mejor el privilegio de dedicarlos a este trabajo, y los que a su lado están tienen exactamente el mismo sentimiento. Ahora bien, ¿qué podemos decir respecto a su estado, amigo mío? Estamos en el comienzo de un nuevo año, una nueva partida. La Fraternidad Rosacruz, como una organización que es, depende de las unidades, y para progresar espiritualmente hemos de ayudar a llevar la carga entre todos. Hemos de ser más fervientes, más serios, más devotos de los ideales que los hermanos mayores nos han dado. Sabemos que en la fraternidad hay férvidos trabajadores, pero, ¿es usted uno de ellos? No es suficiente estudiar las enseñanzas y meditar simplemente acerca de ellas. Hemos de llevarlas realmente a nuestras existencias y llegar a ser luces brillantes en nuestra comunidad. No solamente hemos de vivir la vida de puertas afuera del hogar, sino en él precisamente, de manera que los otros miembros de la familia puedan ver la luz y penetrar en ella.
No ignoramos que muchos cumplen así, pero hay otros que son indiferentes, que permanecen en el umbral y que no quieren aceptar el yugo. Hora es ya de ser llevado el yugo sin importarnos que el cuello se encallezca con el esfuerzo. De hecho, cada callosidad, cada esfuerzo es un factor que se adiciona a la construcción del cuerpo del alma, gloriosa vestidura de bodas con la cual solamente podemos presentarnos ante el Señor, cuando aparezca. Es la más firme, la más risueña esperanza del autor, la de que todo estudiante de la Fraternidad Rosacruz aceptará su yugo con más ardor que nunca para que, individual y colectivamente, podamos contar con el tesoro paradisíaco que ha de ser nuestro al final del día anual, cuando hayamos llevado la carga y dominado el fuego de las pasiones. Carta número 51. Febrero de 1915. Amor, sabiduría y conocimiento. Con este mes comenzamos una serie de lecciones sobre el velo del destino. Cómo se teje y desteje, y confiamos que las mismas serán muy provechosas para sus estudios y para su existencia. Aunque las lecciones son analíticas y técnicas en algunos aspectos, el sujeto ha de ser abordado con un espíritu de la más profunda devoción, sin perder de vista el propósito más esencial de la vida. Probablemente sabrá usted que la palabra filosofía se compone de dos voces que significan amor de la sabiduría. Muchos se figuran que amor de la sabiduría, en este sentido, es sinónimo de deseo de conocer, pero una lección reciente nos ha mostrado la vasta diferencia que media entre conocimiento y sabiduría. Sabiduría implica amor antes, después y siempre, mientras que el conocimiento puede aplicarse a los peores propósitos imaginables. De hecho, el verdadero esotérico que se inspira en una devoción ferviente en el estudio y el trabajo en la vida, es demasiado modesto para aceptar el título de filósofo, pues para él significa aún más, al volverlo del revés y lo llama sabiduría del amor en lugar de amor de la sabiduría. Una ligera consideración esclarecerá pronto este punto. El sujeto escogido para las próximas lecciones es uno de los más íntimos y santos que se puedan elegir, por lo que fácilmente se colegirá que es necesario abordarla con este espíritu de sabiduría del amor, en este amor que encierra la real y completa concepción de lo que la verdadera filosofía es y significa. Roberto Burns dijo una vez: «Oh, qué poder nos hiciera la merced de poder vernos a nosotros mismos como los demás nos ven». Pero me temo que aquel poder sería una amarga posesión aunque parezca deseable pensándolo superficialmente. Todos y cada uno de nosotros estamos plagados de defectos. Hay instantes en que representamos un triste papel en el escenario del mundo. Algunas veces parecemos arrojados a la deriva, sin objeto alguno, de aquí para allá, por el timón del destino al par que otros que no pueden ver la viga en su propio ojo nos critican amargamente y nos ponen en ridículo. Si nos viésemos con sus ojos perderíamos aquel esencialismo atributo, nuestro propio respeto y temeríamos encaramos con nuestros semejantes. Cuando comprendemos que esto es así, no es posible que no nos convenzamos de ello a poco que se medite, entonces podríamos con provecho considerarlo por el lado opuesto, volver la oración por pasiva y comprender que nosotros, al criticar agudamente los más mínimos defectos de los demás, adoptamos una actitud muy poco fraternal, antifilosófica y desprovista de la sabiduría del amor. Es el propósito de las próximas lecciones darnos una idea de lo que ha causado en el pasado alguna de las cosas que más criticamos en los otros, con el objeto de que podamos evitar personalmente parecidos errores. Su propósito es también que practiquemos aquella caridad cristiana, real y verdadera, que no se envanece ni se engride, que no busca lo suyo ni se regocija con el mal, sino con la verdad, como Pablo la describe en aquel hermosísimo capítulo 13 de la primera epístola a los Corintios. Yo confío que usted acogerá estas lecciones con un tal espíritu y que le serán perdurablemente beneficiosas. Carta número 52. Marzo de 1915. Concentración en el trabajo Rosacruz. Meditando sobre la bondad de la Fraternidad Rosacruz, ha cruzado por la mente del autor la pregunta: ¿cuál es el obstáculo generalmente mayor contra nuestro progreso en el trabajo espiritual? Y la respuesta ha sido: la falta de concentración.
Todos tenemos nuestra familia que depende de nosotros y que tienen derecho a una parte determinada de nuestra atención. Nuestra tarea en el mundo no debe sufrir negligencias bajo ningún concepto. Aquí estamos para cumplir ciertos cometidos y aprender por medio de ellos. Después de atenderlos debidamente, a cada uno de nosotros nos queda todavía un tiempo que podemos aplicar, propiamente y con justicia, a nuestro propio desarrollo, y tan importante es que usemos acertadamente de este tiempo sobrante, como que atendemos a nuestros deberes para con el mundo, con nuestra familia y con nuestras obligaciones sociales. Hemos de considerar que en la vida ordinaria, si queremos llegar a ser médicos, no practicamos hoy la medicina, trabajamos al día siguiente en maquinaria y al otro nos aplicamos a trabajos tan diferentes entre sí como estos que señalamos. Sabemos que tal proceder no nos llevaría a nada bueno en la vida. Tampoco somos hoy el marido o la mujer en una familia para asumir mañana semejantes relaciones en otro hogar distinto. Y no cambiamos tampoco de círculo social tan a menudo como cambiamos de traje o de zapatos. Estas condiciones industriales y sociales serían absolutamente imposibles. Bien al contrario, perseguimos una línea de trabajo en el mundo. Cuidamos de una sola familia. Concentramos nuestros esfuerzos en determinadas acciones de nuestra vida con exclusión de cualesquiera otras. ¿Por qué no aplicamos el mismo sentido común en nuestros esfuerzos espirituales? Estudiamos nuestros negocios, desarrollamos el plan trazado, trabajamos con todo nuestro poder para alcanzar el éxito. Estudiamos igualmente las necesidades de nuestra familia y hacemos nuestros planes para ellas. Sabemos que el éxito, social o industrial, depende del valor de la concentración y del planeamiento primitivo. Entonces, si nos mostramos tan sabios y prudentes por lo que concierne a las cosas del mundo, duraderas solamente lo que duren los pocos años de nuestra vida, ¿por qué no inducirnos a usar del mismo sentido común y aplicarnos en cuerpo y alma a las cosas espirituales, que son imperecederas? En la época atlántica, al ser llamados y escogidos entre sus hermanos los semitas originales, muchos de ellos lo tuvieron por una cosa penosa. Ellos, los hijos de Dios, se casaron con las hijas de los hombres con el resultado que sabemos por medio de nuestro estudio del concepto Rosacruz del cosmos. Estamos actualmente en otra gran bifurcación de los caminos. Una iglesia o comunidad de hombres ha sido designada como precursora de la próxima gran raza. Muchos caminos conducen a Roma y al reino de Dios, pero si perdemos nuestro tiempo andando hoy en una dirección para escoger mañana un camino diferente, nuestro fracaso es seguro. Por consiguiente, ruego a todos los estudiantes que simpaticen con las ideas de la Fraternidad Rosacruz, que abandonen todas las demás sociedades religiosas y se consagren con todo su corazón, su mente y su espíritu a vivir y extender nuestras enseñanzas. Para nuestras empresas terrenas buscamos trabajadores diestros, hábiles y devotos. En el reinado celestial la lealtad y la devoción son asimismo primeros factores. Rememoremos y concentrémonos en los 3 primeros versos del Salmo primero, ya que seguramente queremos recoger la mayor cosecha que puedan producirnos nuestros esfuerzos, tanto espirituales como materiales. Roberto Burns dijo una vez: «Oh, qué poder nos hiciera la merced de poder vernos a nosotros mismos como los demás nos ven». Pero me temo que aquel poder sería una amarga posesión aunque parezca deseable pensándolo superficialmente. Todos y cada uno de nosotros estamos plagados de defectos. Hay instantes en que representamos un triste papel en el escenario del mundo. Algunas veces parecemos arrojados a la deriva, sin objeto alguno, de aquí para allá, por el timón del destino al par que otros que no pueden ver la viga en su propio ojo nos critican amargamente y nos ponen en ridículo. Si nos viésemos con sus ojos perderíamos aquel esencialismo atributo, nuestro propio respeto y temeríamos encaramos con nuestros semejantes. Cuando comprendemos que esto es así y no es posible que no nos convenzamos de ello a poco que se medite, entonces podríamos con provecho considerarlo por el lado opuesto, volver la oración por pasiva y comprender que nosotros, al criticar agudamente los más mínimos defectos de los demás, adoptamos una actitud muy poco fraternal, antifilosófica y desprovista de la sabiduría del amor.
Es el propósito de las próximas lecciones darnos una idea de lo que ha causado en el pasado alguna de las cosas que más criticamos en los otros, con el objeto de que podamos evitar personalmente parecidos errores. Su propósito es también que practiquemos aquella caridad cristiana, real y verdadera, que no se envanece ni se engride, que no busca lo suyo ni se regocija con el mal, sino con la verdad, como Pablo la describe en aquel hermosísimo capítulo 13 de la primera epístola a los Corintios. Yo confío que usted acogerá estas lecciones con un tal espíritu y que le serán perdurablemente beneficiosas. Carta número 53. Abril de 1915. El significado cósmico de la Pascua. Como esta lección llegará a sus manos por los días de la Pascua, he creído conveniente dedicar esta carta a este cercano acontecimiento. No ignoramos la analogía que existe entre el hombre que penetra en sus vehículos con la aurora, vive en ellos y por medio de ellos trabaja, y que por la noche es un espíritu libre, sin los grilletes del cuerpo denso, y el espíritu de Cristo que mora en nuestra tierra una parte del año. Todos sabemos qué clase de grillete y qué prisión es este cuerpo, cuánto nos embaraza la enfermedad y el sufrimiento, pues ninguno de nosotros está siempre en perfecto estado de salud, sin experimentar nunca un sentimiento de dolor, a lo menos ninguno de los que están en el sendero. Parecidamente ocurre con el Cristo cósmico, que vuelve su atención hacia nuestra insignificante tierra, concentrando su conciencia en este planeta para que podamos tener la vida. Ha de incorporarse a esta masa muerta, que nosotros hemos cristalizado del sol anualmente, y es un grillete, una traba y una prisión para E1. Por consiguiente, es justo y acertado que nos regocijemos al venir por Navidad, un año y otro año, a nacer de nuevo en este mundo para ayudarnos a sobrellevar y librarnos de la pesada carga con que nos hemos abrumado nosotros mismos. Nuestros corazones, en aquellos días, deberían volverse con gratitud hacia Él por su sacrificio durante los meses invernales en que, por nuestra causa, imprime a este planeta con su vida, despertándolo de su letargo invernal en que debería permanecer si Él no naciera aquí para darle vida. Durante los meses de invierno soporta agonías de tortura sufriendo, afanándose, y esperando el día de la liberación que le llega en los días que la Iglesia Ortodoxa conoce como la Semana Santa. Pero nos damos cuenta, según las enseñanzas místicas, que esa semana no es más que la culminación o la cumbre de su sufrimiento y que sale entonces de su prisión. De modo que cuando el sol cruza el ecuador, él cuelga de la cruz y grita, "Consumatum est". Todo se ha consumado. Es decir, su trabajo para aquel año ha sido cumplido. No es un grito de agonía, sino uno de triunfo, una exclamación de gozo por la hora de la liberación que ya ha llegado y que de nuevo le permite elevarse otro período, libre del vestido arrojador de nuestro planeta. Ahora, queridos amigos, quisiera llamar profundamente su atención sobre el regocijo, la alegría, el gozo que hemos de experimentar en esa grande, gloriosa y triunfal hora, la hora de la liberación en que exclama: "Todo se ha consumado". Pongamos nuestros corazones a tono con este grandioso acontecimiento cósmico. Regocijémonos con Cristo, nuestro Salvador, de que el término de su sacrificio anual haya llegado una vez más y sintamos alegría desde lo más íntimo de nuestro ser, de que Él esté cercano a su liberación. Que la vida con que ha dotado ahora nuestro planeta es suficiente para llevarnos hasta la próxima Navidad. Tengo la esperanza de que lo que antecede les proporcionará un punto de vista excelente para la meditación de punto la Pascua y que de ello les resultará abundante desarrollo del alma. Carta número 54. Mayo de 1915. El despilfarro que representa el prodigar nuestras fuerzas. En la carta de marzo sugerí, como no lo habremos olvidado, la concentración de la energía en una sola dirección, advirtiendo, como tengo hecho anteriormente, que los estudiantes dedicasen su tiempo sobrante en el trabajo en y por una sociedad religiosa, antes que disipar y distraer sus energías, perteneciendo a varias de estas sociedades, pues es imposible hacer trabajo alguno efectivo de tal manera. Como consecuencia de ello hemos recibido algunas bajas, las cuales no eran inesperadas.
Entre los miembros de una asociación tan grande como la Fraternidad Rosacruz, algunos de los que al mismo tiempo pertenecen a otras agrupaciones, tendrán naturalmente sus mayores simpatías en alguna otra de tales agrupaciones y habrán seguido su inclinación en consonancia con su advertencia. Verdaderamente lo sorprendente es que hayan llegado tan pocas resignaciones, aunque indudablemente ello puede ser consecuencia de la poda que el cuartel general hace periódicamente de aquellos que muestran poco interés, conservando así solamente los miembros más asiduos y devotos en su lista. Pero el tono de estas dimisiones sí que nos lastima. Nos escribe uno: soy miembro de la Iglesia Episcopal. Mi limosna periódica la pago allá, etcétera, etcétera. Parece extraño que haya quien no quiera comprender que la Fraternidad Rosacruz no es antagónica a ninguna iglesia ni sociedad alguna, especialmente a las iglesias cristianas. Hemos afirmado repetidamente que fomentamos la asociación en cualquier iglesia cristiana. Lo que dijimos en la carta no era iglesias, sino sociedades religiosas. Pero, además, no fue dicho por animosidad alguno contra las sociedades que colaboran o trabajan siguiendo las normas cristianas. Existe, por ejemplo, la Sociedad Unida de la Ciudad de Kansas Unity Society of Kansas City, organización límpida y moral bajo la dirección de un noble presidente, según se desprende de todos los informes. Pero para hacer todo lo bueno posible en aquella u otra sociedad religiosa, toda la energía de uno, en el tiempo sobrante, debe ser dedicada a aquella sola sociedad. Y si un miembro de la Fraternidad Rosacruz, que pertenezca igualmente a una organización parecida, decide a la suerte dedicarse a ella solamente, es lo mejor que puede hacer para aquella organización, y lo mejor también para la Fraternidad Rosacruz, que si prosigue su asociación con ambas agrupaciones. Y si se decide, por el peso de sus simpatías, a permanecer a nuestro lado, entonces será mejor para él, mejor para la Sociedad Unida y mejor para la Fraternidad Rosacruz que se adhiera única y exclusivamente a nuestra asociación. Repetimos, pues a menudo lo hemos dicho, que todos los caminos conducen a Roma, pero sin poder tomar dos de ellos a la vez. Uno solo se ha de seguir para llegar a la meta. Dejar uno para tomar otro y abandonarlo luego para variar su rumbo es un derroche de esfuerzo. Si cumplimos nuestros deberes para con el mundo, muy poco tiempo sobrante nos queda para trabajar legítimamente por nuestro progreso, en líneas espirituales. Es, por consiguiente, necesario, que procuremos concentrar nuestros esfuerzos hacia lo que nos sea más provechoso en vez de disipar nuestras energías y obtener así bien poco desarrollo anímico. Además, conviene dejar sentado que si alguna vez la conducta política de la Fraternidad Rosacruz no encuentra la aprobación de alguien, este no se conduce bien con la causa, desertando simplemente de bandera para despotricar contra nosotros desde afuera. Si en cambio permanece entre nosotros, le escucharemos como un hermano escucha a otro hermano y ponderaremos sus argumentos desde un punto de vista muy diferente del que podríamos sustentar mostrando hostilidad, dejándonos y transformándose en detractor nuestro. Entonces sus argumentos hubieran perdido buena parte de su peso. Todos coincidimos en los grandes puntos cardinales de nuestra enseñanza. Cada uno de nosotros ha experimentado seguramente los beneficios que reporta la filosofía que nos hemos comprometido a divulgar. ¿No les parece acertado, pues, que deberíamos ser tolerantes tocantes a nuestro modo de actuar y dedicar toda nuestra atención a los ideales? Carta número 55. Junio de 1915. La epigénesis y el destino futuro. Mientras que estamos estudiando el velo del destino, cómo se teje y desteje no estará de más, mejor dicho, es absolutamente necesario, que no perdamos de vista el hecho de que la vida no es solamente un desenvolvimiento de causas fijadas en existencias previas. El espíritu, al renacer, tiene una cantidad variable de libre albedrío, según se haya conducido en la vida anterior, para poder emplearlo en los detalles. Así, en vez de concretarse las causas pasadas en efectos, hay también causas nuevas generadas a cada paso que da el espíritu, de cuyo modo obra como simiente de experiencia para vidas futuras. Este es un punto muy importante.
Es al propio tiempo una verdad por sí misma evidente, pues si no fuera así, las causas que han sido alguna vez puestas en movimiento deben dejar alguna vez de ser, y esto significaría la cesación de la vida. Así, pues, nosotros no estamos en absoluto forzados a accionar en determinado camino a causa de estar en un ambiente determinado y porque toda nuestra existencia anterior nos haya imprimido un rumbo hacia un fin consecuente. Con la divina prerrogativa del libre albedrío que ha obtenido el hombre, tiene el poder de la epigénesis o iniciativa, de manera que puede emprender una nueva línea de conducta en cualquier momento que quiera. No es que pueda apartar de pronto toda su vida anterior, lo cual requeriría largo tiempo, quizás varias vidas, pero gradualmente puede trabajar por el ideal que ha imaginado. Por consiguiente, la vida avanza no solamente por involución y evolución, sino también y especialmente por epigénesis. Esta sublime enseñanza de la religión de la sabiduría occidental de los Rosacruces explica muchos misterios no susceptibles de una solución lógica por otras teorías, y uno de los cuales ha ocasionado la recepción de muchas cartas en el cuartel general. Este sujeto lo aborda el autor no sin disgusto, pues le desagrada hablar de la guerra. El asunto concierne a la relación existente entre un soldado, una mujer enemiga violada por aquel y el ego nacido de una madre que le aborrece porque su maternidad no ha sido deseada. La investigación de algunos casos ha demostrado que esto es una nueva aventura en cuanto a los espíritus que vienen a renacer. Todos han sido incorregibles en sus encarnaciones previas y parecía que nada bueno había de conseguirse manteniéndoles en aquellos hogares para martirio de aquellos con quienes estaban relacionados. Las condiciones de la guerra actual 1914-1918, sin ser hechas con este propósito, ofrecen la oportunidad de transferirles a otro campo de acción, donde la nueva madre cosecha por mediación de ellos, los frutos de los errores sembrados por ella misma en el pasado. Tampoco es esta condición peculiar del todo con la guerra. Muy a menudo son utilizados medios parecidos en tiempos diferentes, para recoger lo sembrado por nosotros, por mediación de almas ajenas que se introducen en nuestras vidas para sufrir y hacernos padecer. Acude a mi memoria una madre que hace años me contaba cuánto se había rebelado contra la maternidad y cómo, después de haber atravesado el periodo de la preñez con odio y rencor en su corazón y el niño ya en este mundo, rehusó incluso a mirarle. Pero, finalmente, se sintió llena de piedad ante el estado indefenso de aquel tierno ser y la piedad se tornó en amor algo más tarde. El niño tuvo todas las ventajas que podía proporcionarle el dinero, pero estas ventajas no pudieron mantener su equilibrio mental, y hoy se siente en una celda como un asesino, en un manicomio para criminales, mientras que la madre es presa del pesar y del remordimiento, preguntándose o considerando lo que hizo o dejó de hacer durante todo el tiempo en que el niño venía hacia ella al nacer. Por el contrario, existen también ocasiones en que un espíritu, fruto de un viejo ambiente, llega a una nueva esfera de acción como un destello brillante que conforta a aquellos cuyas vidas previas han preparado para recibir tal bendición. Recordemos, pues, que por degradado que un ser sea siempre tiene la facultad de sembrar la simiente del bien pero debe aguardar a que aquella florezca en un ambiente propicio. Cada uno de nosotros, no obstante sentirnos atados y arrastrados por el ayer, somos libres en una gran extensión en cuanto al mañana. Carta número 56. Julio de 1915. La necesidad de extender las enseñanzas. Releyendo la lección mensual que acompaña a esta carta, versando sobre el resultado de investigaciones hechas algún tiempo atrás, me sorprendió de nuevo y con mayor fuerza el hecho de la existencia de las temibles condiciones que pesan sobre nosotros. Cuando actualmente los horrores de la gran guerra añaden cifras sin precedentes al número de los que pasan del mundo presente a los reinos invisibles bajo condiciones horripilantes, parece apropiado un esfuerzo extraordinario para compensar el mal o limitarlo en lo posible. La fraternidad Rosacruz es solamente una gota de agua en el océano de la humanidad, pero si hacemos nuestra parte de trabajo, nos ha de proporcionar una mayor oportunidad para el servicio. No hay ningún remedio para las presentes condiciones igual que un conocimiento de la continuidad.
de la vida y del hecho de que periódicamente renacemos bajo la inalterable ley de consecuencia. Si todos estos grandes hechos y todo lo que ellos implican se pudieran inculcar a un crecido número de personas, de tal manera fermentaría esta levadura que cambiaría las condiciones en todo el mundo. Un hombre, Galileo, cambió el punto de vista del mundo relativo al sistema solar, y aunque nosotros no seamos más que algunos millares, no será posible que ejerzamos alguna influencia sobre la opinión del mundo, sabiendo que esto es verdad. Se dice a menudo que la gente no se interesa por los asuntos espirituales, que no quiere ni prestar oído, pero, en realidad, no es así. Concediendo que, de los cientos de millares que acudieron a escuchar a Vijay Sundai, el notable evangelista, una buena parte se sintió atraída por la curiosidad o por espíritu de burla y escarnio, muchos y muchos miles había que sentían un fuerte deseo de algo que ni ellos mismos podían definir y que era el motivo que les impulsaba. Recientemente ha tenido lugar un debate entre un evangelista de New York y un abogado acerca del sujeto. ¿Dónde están los muertos? Este debate tuvo efecto ante un auditorio compuesto de muchos millares de individuos y duró 3 días. Todas las localidades del vasto recinto estaban reservadas con antelación, y, si mal no recuerdo, muchos fueron los que no pudieron encontrar lugar de pie en la asamblea. No. El mundo busca algo y lo busca con todo su corazón apasionadamente y depende únicamente de nosotros. Si queremos representar nuestro papel poniendo ante los ojos del mundo la explicación racional de la vida llegada a nosotros por mediación de los hermanos mayores. Gran privilegio es este y aprovecharlo puede ser de gran ventaja. Pero la cuestión es, ¿cómo? Permítame que les pregunte. ¿No admitirle a su periódico un artículo ocasional que versara sobre la materia? Ciertamente que existen centenares de individuos en la fraternidad capaces de escribir tales artículos. Podría constituirse un comité para recibir los artículos y proporcionarlos a los que los pidieran para su aceptación por los editores de los periódicos de sus respectivas ciudades, proporcionando así a la fraternidad Rosacruz un portavoz para sus enseñanzas por estos medios. Un artículo bien escrito es raramente rehusado, si se dispone del espacio necesario, pues los editores están muy satisfechos de ofrecer a su público algo que puede parecerles interesante, aunque sus simpatías estén muy alejadas del fondo del artículo. Quieren algunos de los estudiantes que pueden escribir literariamente, hacer el favor de facilitarnos artículos sobre la continuidad de la vida, y quieren aquellos que están deseosos de hacer que se publiquen tales artículos en los periódicos de su localidad el escribir aquí y registrar sus nombres con objeto de actuar en este sentido. Dirijan su correspondencia en relación con esta idea al The Publicity Department, Departamento de Publicidad, Mounte Ecclesia. Ojalá, y así lo espero, que este llamamiento obtenga una calurosa respuesta. Carta número 57. Agosto de 1915. La astrología como un medio para ayudar a la curación de los enfermos. ¿Han reflexionado alguna vez sobre el por qué Cristo mandó que curásemos a los enfermos? Una de las razones fue, ciertamente, porque después de haber demostrado que nosotros podemos curar el cuerpo, aquellos que hayan sido aliviados tendrán mayor confianza en nuestro poder para obtener una ayuda para el alma. Cuando hayamos alcanzado la estatura de Cristo, tanto que podamos ver, de una sola ojeada, el pasado y el presente. Cuando podamos determinar así, de un vistazo, las causas, crisis y estado actual de una enfermedad, no necesitaremos nada más para los diagnósticos y para recetar los remedios. Pero hasta tanto que este tiempo llega, debemos utilizar las muletas que tenemos, una de las cuales es la astrología. Muchas gentes que no han sido voluntariosas para trabajar por el resultado, han venido al cuartel general en la confianza de obtener la iluminación espiritual, de que les nacieran alas, para volver al mundo como trabajadores asombrosos, después de unos días de permanencia. Y, naturalmente, se han visto decepcionados. Pero todo aquel que seriamente y con toda honestidad se ha dedicado al trabajo real, no de clases y por un tiempo razonable, ha obtenido siempre buenos resultados. Tenemos a la vista una carta de un
amigo que ha permanecido en Mount Ecclesia y se ha aplicado seria y honestamente a sus estudios. Damos su experimento como estímulo para los demás. Queridos amigos, la proposición que yo quise aceptar después de mi permanencia en Mt. Ecclesia resulta ser un injerto difícil sobre el pueblo y poco consistente con nuestros ideales, por lo que presenté mi dimisión. Tan pronto, sin embargo, como lo hube hecho, recibí una invitación, para trabajar juntos, de un eminente cirujano de Kansas City. Apeló a mí creyéndome apto. Nos vimos literalmente asediados de enfermos. Oh, señora Eindel, qué hermoso es constatar que el pueblo se apasiona por cosas de esta naturaleza. Busca a alguno para abrirle su alma y procura alcanzar su aliento de manantiales que sean más potentes y dignos de confianza que los del hórrido, seco y destructor materialismo. La astrología nos fue de una inapreciable ayuda para lograr su confianza, y con la venia de Dios, que me envió aquí, he podido dejarles marchar con sus dolencias correctamente diagnosticadas. Y lo más sorprendente es que no hubo ni uno solo que me dijera ninguno de sus síntomas. Localicé su enfermedad y sus síntomas, y casi todos comprendieron que estaba en lo cierto y se resolvieron a vivir bajo los principios de humanidad que les enuncié. Yo espero tener mucho trabajo aquí y deseo expresarles mi agradecimiento por la ayuda que he recibido acerca de esta materia durante el año pasado en Mount Ecclesia. Ciertamente que me fue muy grata la permanencia en ese centro, pero confío en que se derivará en gran bien de mi aprendizaje entre ustedes. Solamente siento no haber podido permanecer más tiempo ahí. Lo que un hombre ha hecho, otro hombre puede hacerlo. Mi esposa y yo mismo no hemos alcanzado este conocimiento sin esfuerzo. Tuvimos que trabajar asiduamente para lograrlo, y los demás que han laborado con igual constancia y con los mismos puntos de vista espirituales, es decir, la ayuda y la elevación de la humanidad, encuentran asimismo una iluminación que no es dada a aquellos que buscan los premios materiales de la vida y su propio engrandecimiento. Me parece que ya es hora de que la Fraternidad Rosacruz despierte y emprenda este estudio seriamente con el objeto de establecer en todas las ciudades del mundo un centro de curación. Hemos iniciado en nuestra revista una sección en que delineamos los horóscopos de los niños para facilitar a sus padres el conocimiento de sus características. Existe también un curso por correspondencia para principiantes, aparte del curso de astrodiagnosis y astroterapia para los probacionistas, y encarecemos que emprendan estos estudios todos aquellos que no han comenzado todavía. Carta número 58. Septiembre de 1915. Medios antinaturales de consecución. Cuando se investiga un sujeto determinado en el mundo invisible, se abren a nuestra vista innumerables fascinadores senderos. Constantemente nos vemos distraídos de nuestra línea general de investigación por aquel o el otro tema que atraiga nuestra atención, con el consiguiente peligro y grande, de perder la meta de vista y errar en un laberinto de incoherencia. A menudo, por mi parte, la tentación de seguir un sendero es más fuerte que mi poder de resistencia y recientemente, durante la escritura de El velo del destino, la figura de una anacoreta, con el cuerpo consumido por el hambre hasta parecer un esqueleto. Y que se había disciplinado hasta hacer brotar sangre de sus llagas que no había dejado nunca cicatrizarse, pensando que servía a Dios con estas austeridades, me condujo a buscar el origen de estas horrorosas prácticas. He escrito un largo artículo sobre este asunto para nuestra revista, pero es tan importante el asunto y son tantos los estudiantes de la fraternidad que no son suscriptores de la revista, que he juzgado que lo mejor de todo es relatar aquí los puntos principales. En los antiguos templos de los misioneros las grandes verdades enseñadas por la fraternidad Rosacruz relativas al cuerpo vital eran dadas al aspirante a la iniciación. Aprendía que este vehículo se componía de 4 éteres. El éter químico necesario para la asimilación. El éter de vida que propulsa el desarrollo y la propagación. El éter de luz que es el vehículo de la percepción del sentido y el éter reflector, receptáculo de la memoria. Se instruía completamente al aspirante respecto a las funciones de los éteres inferiores comparados con los 2 superiores.
Supo que todas las funciones puramente animales del cuerpo dependían de la densidad de los dos éteres inferiores y que los otros dos éteres, los más elevados, componían el cuerpo de alma, el vehículo del servicio en el mundo invisible. Aspiró a cultivar esta gloriosa vestidura por medio de la abnegación propia, reprimiendo las inclinaciones de la baja naturaleza por la fuerza de la voluntad, lo mismo que hacemos nosotros hoy en día. Pero hubo quien, impelido por su extremado celo por llegar, no importa cómo, olvidó que solamente por medio del servicio y del desprendimiento se desarrolla el manto dorado nupcial, compuesto de los dos éteres superiores. Este pensó que la máxima ocultista oro en el crisol, escoria en el fuego, ligero como el viento, arriba y arriba, significaba solamente que en tanto que se expulse la escoria de la baja naturaleza, no importaban los medios de lograrlo. Y reflexionó que siendo el éter químico el agente de la asimilación, podía ser eliminado del cuerpo vital agotando el cuerpo físico. Y pensó igualmente que siendo el éter debido a la avenida de la propagación, podría destruirlo viviendo el celibato. Entonces le quedarían solamente los dos éteres superiores, o a lo menos habrían aumentado en volumen considerablemente con relación a los otros dos. A este objeto practicó toda suerte de austeridades imaginables. El ayuno y la abstinencia entre otras. Por este proceso antinatural, perdió el cuerpo la salud y se extenuó. La naturaleza pasional, que buscaba gratificación por la práctica de la función propagadora, fue aplacada por el castigo. Cierto es que de esta horrible manera la naturaleza inferior pareció ser sometida. Y es cierto igualmente que al alcanzar las funciones corporales tan enorme decaimiento, visiones, o más bien alucinaciones, fueron la recompensa de aquel individuo. Mas la verdadera espiritualidad no ha sido nunca obtenida profanando o destruyendo el templo de Dios, el cuerpo, y el ayuno puede llegar a ser tan inmortal como la gula. Esforcémonos en usar la moderación en todas las cosas, para ser ejemplares a los demás y alcanzar la admisión al templo por obra de un justo vivir. Carta número 59. Octubre de 1915. Los espíritus de raza y la nueva raza. Siendo muy respetable el número de estudiantes que no están subscriptos a la revista, en la que se publica actualmente un artículo muy importante sobre el lado ocultista de la guerra, creo de interés general dedicar esta carta mensual a resumir los hechos, seguro de beneficiar así tanto a unos como a otros, ya que no intentaré copiar, sino hacer consideraciones improvisadas con lo que resultará la indicación de puntos nuevos. Usted recordará cómo cada una de las naciones interesadas en este triste negocio ha procurado declinar la responsabilidad, desde el mismo principio. En cierto aspecto tienen razón, porque si bien todas ellas han sido culpables de orgullo de corazón y, como David cuando nombró a Israel, han confiado enteramente en la multitud de sus guerreros, buques y armamentos, ninguna guerra puede declararse sin que sea permitida por los espíritus de raza. El espíritu de raza guía a sus protegidos por el sendero de la evolución y, como Jehová, por ellos pelea o permite que otras nacionales les conquisten cuando cree que es necesario obrar así para enseñarles las lecciones que su avance requiere. Cuando se le ve con la visión espiritual, el espíritu de raza aparece como un nube cobijando su nación y de este modo lo aspiran por sus pulmones los habitantes con cada una de sus inhalaciones. En él estos habitantes viven, se mueven y tienen sus seres, real y verdaderamente. Por medio de este proceso quedan imbuidos del sentimiento nacionalista que llamamos patriotismo, el cual incita tan poderosamente en tiempos de guerra, que todos se sienten dominados hasta cierto grado y están dispuestos a sacrificarlo todo por su patria. América carece todavía de espíritu de raza. Es el crisol donde diferentes naciones se han amalgamado para extraer la simiente de una raza nueva. Por consiguiente, es imposible levantar un mismo sentimiento universal que haría mover a todos sus habitantes en una misma dirección como a un solo hombre respecto a cualquier punto. No obstante, comienza a aparecer esta nueva raza. Puede reconocerse por sus largos brazos y miembros, su cuerpo flexible, su cabeza larga, pero un tanto estrecha, coronilla alta y frente casi rectangular. Dentro de pocas generaciones es de esperar que un arcángel la tomará bajo su protección para dar la unidad.
Esto último requerirá también generaciones, pues por más que los matrimonios internacionales desvanezcan poco a poco los rasgos originariamente estampados en las viejas razas, estos son efectivos todavía y las relaciones familiares de América con Europa pueden trazarse en la memoria de la naturaleza que se halla en el éter reflector. Hasta que esta huella haya sido totalmente extinguida no habrá quedado enteramente roto el lazo con el país ancestral y las colonias de italianos, escoceses, alemanes, ingleses, etc., subsistentes todavía en distintas partes de este país, retrasan la evolución de la raza nueva. Probablemente llegará la edad acuaria sin haber desaparecido del todo esta condición y antes de que la raza americana haya quedado establecida completamente. Si miramos hacia los acontecimientos de los últimos 60 o 70 años, nos será evidente que esta ha sido una época de escepticismo, duda y crítica de los asuntos religiosos. Las iglesias se han visto cada día más vacías y la gente se ha dedicado a la persecución del placer abandonando la adoración de Dios. Tal tendencia estaba en su auge al estallar la guerra en Europa y lo sigue estando en algunas ciudades y centros científicos de América. Como resultado de esta general actitud de pensamiento alimentada por los hermanos de las sombras con el permiso de los espíritus de raza, así como legendariamente fue tentado Job por Satanás, una catarata espiritual ha cubierto los ojos del mundo occidental y que debe ser extirpada antes de que pueda proseguir la evolución. La manera de lograrlo será el tema de la carta siguiente. Carta número 60. Noviembre de 1915. La guerra como una operación para extirpar la catarata espiritual. Sabemos, por haberlo así aprendido en nuestro libro El Cosmos, que hubo una raza al final de la época lemúrica, 7 en la época atlántica, 7 en la Aria y que habrá una en la futura época galilea, o sea, un total de 16 razas. También se recordará que estas 16 razas son llamadas por los hermanos mayores los 16 senderos de la destrucción, porque existe el peligro enorme de que un espíritu pueda llegar a aferrarse de tal manera en los cuerpos de una raza cualquiera, que no pueda después seguir a las otras a lo largo del sendero de la evolución. Durante los periodos y las épocas hay siempre tiempo suficiente para que los guías o caudillos puedan mantener a sus multitudes en línea. Pero los judíos son un ejemplo de lo que puede ocurrir a un pueblo que se imbuye tan plenamente de su espíritu racial que rehúse absolutamente seguir a cualquier otro. Sigue siendo una anomalía entre el resto de la humanidad, un pueblo sin patria, rey ni ningún otro factor distintivo de los que actúan o impulsan la evolución racial. Esta fue la tendencia entre las naciones de Europa hasta la guerra actual. El patriotismo y el ideal de raza alimentado por tal sentimiento las iba separando lejos de Dios. Los innumerables descubrimientos científicos habían introducido una era de duda y de escepticismo, y los precursores o razas más avanzadas del mundo occidental estuvieron muy cercanos al borde de la destrucción. Fue por consiguiente necesario que los hermanos mayores dispusieran ciertas medidas por las cuales se pudiera llevar a la humanidad del sendero del placer al de la devoción y esto podía ser factible únicamente extirpando la catarata espiritual de un número determinado y bien importante de gente, para que redujese el escepticismo y la duda del resto. Cuando habitábamos bajo el agua en la primitiva época atlántica, no podíamos, como usted sabe, ver el cuerpo ni tan solo sentirlo, porque nuestra conciencia se concentraba en el reino espiritual. Nos veíamos los unos a los otros de alma a alma. Nosotros estábamos inconscientes tanto del nacimiento como de la muerte, y no experimentábamos separación alguna de aquellos que amábamos. Pero al adquirir gradualmente conocimiento de nuestro cuerpo y concentrarse nuestra conciencia en el mundo físico desde el nacimiento a la muerte, y en el mundo espiritual, desde la muerte al nacimiento, entonces empezó la separación y el consiguiente pesar a causa de la manifestación de la muerte. En épocas posteriores, no obstante, existieron muchos aún que podían ver ambos mundos, representando un número considerable de entre el populacho. Sus testimonios respecto a la continuidad de la vida fueron un gran consuelo para aquellos que habían sido despojados de tal facultad, pues ellos creyeron plenamente que aquellos a quienes creían perdidos vivían todavía y eran felices, aunque fuesen incapaces de hacerse ver de ellos.
Pero el mundo se volvió más y más materialista. La fe en la realidad del más allá se desvaneció gradualmente, haciéndose más intenso el dolor por la pérdida de los seres queridos, hasta creer muchos en nuestros días que la separación es definitiva. Para estos la palabra renacimiento es una palabra vacía de sentido y por lo tanto el sufrimiento es mayor cada día. Pero este mismo sufrimiento es el remedio de la naturaleza para la catarata espiritual. Tan seguro como que el deseo del desarrollo construyó por sí mismo el complicado canal alimenticio desde el simple comienzo para que el ansia del desarrollo pudiera recibir satisfacción. Tan seguro como que el deseo del movimiento desenvolvió las maravillosas articulaciones, nervios, tendones, fibras y ligamentos con los que se puede cumplimentar, así, con la misma seguridad, la intensa añoranza de continuar las relaciones cortadas por la muerte construirá el órgano con el cual poder dar la satisfacción, esto es, el ojo del espíritu. Por consiguiente, esta horrísona matanza de millones de hombres ha ayudado y está ayudando a tender un puente sobre el canal que separa lo invisible del mundo visible, mucho más que miles de años de plegarias lo hubieran hecho. A través de toda la historia se ha registrado que los guerreros han tenido revelaciones sobrenaturales y existe acopio de testimonios de que tales visiones se han tenido en la guerra actual. El choque de la vida, los sufrimientos en el hospital, las lágrimas de las viudas y de los huérfanos, todo esto está abriendo los ojos espirituales de Europa y la edad de la duda y del escepticismo desaparecerá. En lugar de abochornar a nadie por tener fe en Dios, el mundo honrará al hombre por su piedad más que por sus proezas, a no tardar mucho. Y elevemos una oración para que llegue este día.